Ya arrancamos, amiguitos de la gran rola. Estamos con Von Rotten en la guarida. Un trago a su salud. Bueno, hoy día vamos a hacer un video diferente. Estuvimos de nuevo, no pudimos evitarlo y volvimos a la ruta sanmartiniana. Nos hicimos amigos de un capataz que había ahí. Nos estuvo comentando la historia del lugar, de la gente que trabaja ahí, más o menos cómo se mueven. Bastante interesante, muy buena onda. Pasó el tiempo, así que 6 más o menos y todavía no arrancábamos a detectar. Pero en ese ratito que tuvimos detección encontramos esto. No pudimos evitarlo, hemos vuelto. Y miren, hemos puesto el detector a la mayor sensibilidad de todas para que salga todo, pero discriminando todo el hierro posible. ¿Saben qué es lo que es esto? No, señores, no es una macuca, si no estaríamos saltando. Parece que es otro botón militar de Mitre. Aplastado, de los que tienen el escudo. Yo no sé si se va a ver el escudo. Tiene el escudo ahí, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Ahora no se ve nada. Pueden ver el escudo de Argentina ahí. Esto es exactamente lo que encontramos la otra vez. Son botones del 1900 del ejército de Mitre. A diferencia de los otros botones que encontramos, que fueron estos y este y este otro, estos botones que encontramos nuevos, los del ejército de Mitre, son planos, totalmente planos. Pueden verlo. La idea es mostrarle cómo de esto, que casi no se ve, llegamos a esto. La otra vez le hice un mini tutorial de electrólisis, pero ahora quiero mostrárselo en vivo y en directo mientras lo voy haciendo. ¿Qué es lo que necesitamos primero que nada? Un transformador, sal, un clip, nada más. Antes que eso quiero hacer otra cosa, ir viendo cómo pasan las etapas de limpieza que hago siempre con las cosas. La primera es agua y jabón solamente. La segunda es la electrólisis. Y la tercera es la solución fundente. La solución fundente se utiliza para limpiar aparatos de electrónica antes de soldar. Tiene muriático, por eso es que reacciona tan bien. Primero le vamos a pasar solamente agua con una esponja. ¿Por qué le paso una esponja? Antes yo le pasaba lo que era un cepillo de dientes, pero lo daña mucho el cepillo de dientes, a diferencia de la esponjita. Entonces ahora es simplemente pasarle un poquito y nada más. Y vamos a secar con un trapo de algodón. Bueno, ya realizado el primer paso, ya vemos que empieza a tomar formita. Esto es solamente agua lo que le he echado, agua y jabón. Vamos con el segundo paso, que es la electrólisis. Electrólisis, agua y el transformador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el transformador? Vamos a cortarle el terminal. Cortamos el transformador y lo separamos. Bueno, yo tengo acá una lipadora que nos va a ayudar con los cables. Normalmente los cables ya vienen marcados cuál es el positivo y cuál es el negativo. Tienen la rayita, pero si no tenés idea, con un tester podemos saber. Bueno, lo que sale de acá es corriente continua, entonces lo que vamos a hacer es medirlo con el tester. Con 20 volts vamos a medir. En este caso lo tengo puesto al revés. Por eso me marca en negativo. O sea que lo que estamos sabiendo es que si está al revés, este, que lo tengo puesto en el positivo, no es el positivo, es el negativo. Y el negativo vendría a ser el que tiene la rayita. Negativo con la marquita. Vamos. Ya sabiendo que este es el negativo y que este es el positivo, tenemos que saber qué es lo que va a cada lado. Lo que se mueven son los electrones, así que lo que vamos a tener que hacer es poner en el negativo la pieza a limpiar y en el positivo vamos a poner un clavo o algo que sea ferroso para que el óxido que tenga la moneda se vaya por electrólisis hacia el clavo. Vamos con la muestra. Bueno, ya pasado 2, 3, 4, 5 minutos, vamos a desconectar esto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Miren cómo ha quedado el agua. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar la pequeña y limpiarla. Vamos a ver. Y ahora se nota el escudo. Bueno, y el último proceso que le hago yo es el de la solución fundente. La solución fundente es muy dañina, así que tienen que tener cuidado. La dejan actuar 10 segundos, nada más. Bueno, ahí está. De hecho, todos los procesos, miren cómo ha quedado. Ya hasta empieza a alargar el color
bronce creo que es. Tal vez no se distinga muy bien el color con la luz, pero es un color amarillo el que empieza a tomar. Excelente, está más linda la que sacamos ahora que la de la otra vez, porque además salió más entera. Bueno, ese ha sido el proceso para la limpieza de nuestros queridos botones. Así que espero que les haya gustado, cierro el video y hasta la próxima. Esto ha sido La Gran Rola, nos vemos.